Mujer verdadera 201. Diseño interior. Semana 5. Virtud. Día 4. Casta y pura. Si le preguntas a un grupo de cristianos qué les viene primero a la mente al pensar en la palabra pura, probablemente muchos mencionarán la pureza sexual. Como señalamos en la primera lección, la palabra griega correspondiente a pura deriva de la misma raíz que santo y significa impecable, no contaminado, inmaculado, limpio. Ser pura significa simplemente ser limpia, es decir, llena de virtud y no de vicio. El Señor quiere que seamos puras en todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, la percepción de que la pureza significa castidad sexual se entiende así porque esta es una parte importante de la pureza. Somos seres sexuales, por tanto, la batalla entre la virtud y el vicio suele librarse a menudo en el frente sexual. En el cuadro de vicios de la página 133 resalta o rodea con un círculo cualquier vicio sexual. Castidad es una palabra que no se oye mucho hoy día. Alude a la virtud sexual y significa abstenerse de los actos sexuales contrarios a la moralidad. Desdichadamente, la palabra castidad no siempre ha tenido buena reputación. Tal vez hayas oído hablar del cinturón de castidad, de hierro usado como ropa interior, que un celoso caballero medieval supuestamente le colocó a su joven esposa para garantizar su fidelidad hasta que él regresara de una cruzada. Hicimos algunas investigaciones sobre el asunto y adivina lo que descubrimos. Este artefacto de castidad renacentista es un mito, un engaño. De hecho, se han retirado la mayor parte de los cinturones de castidad de metal exhibidos en los museos para evitar futuras vergüenzas por su falta de autenticidad. Sin embargo, esto no quiere decir que nunca existieran. Simplemente no eran los instrumentos de opresión para las mujeres como se creía. El cinturón de castidad se menciona por primera vez en la poesía metafórica, como promesa de fidelidad. Los historiadores dicen que, en la Edad Media, un simple cordón atado alrededor de la cintura era símbolo de fidelidad. En el caso de un monje, por ejemplo, representaba su voto de castidad. De igual manera, las mujeres podían utilizar un cordón de terciopelo debajo de su ropa como muestra de fidelidad. Los cinturones de castidad de tela y de piel se desarrollaron en la era victoriana. A finales de 1800, durante la Revolución Industrial, algunas mujeres usaban este tipo de prenda interior para ir a trabajar, por lo general en una fábrica, lugares muy cerrados y con poca supervisión. Lo usaban como elemento para evitar una violación, las ayudaba a protegerse contra el abuso sexual. Lamentablemente, nuestra cultura considera la castidad femenina bajo la misma luz que el mítico cinturón de castidad, que es una idea de la Edad Media, obsoleta, opresiva y dañina para las mujeres. Pero la Biblia presenta una imagen drásticamente diferente. Indica que para las casadas, la fidelidad sexual y para las solteras, la continencia sexual manifiesta el Evangelio de Jesucristo. Es un símbolo hermoso, potente y profundo del pacto de unión y fidelidad. Lee 1 Corintios 6, versos 12 al 20, y rellena los espacios para completar las oraciones siguientes. Explica cómo el sexo entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es una agresión a la historia del pacto entre Cristo y la Iglesia. ¿Por qué negar el sexo dentro del matrimonio también es una agresión a la historia? Al parecer, había un dicho común en los días de Pablo: la comida es para el estómago y el estómago para la comida. 1 Corintios 6:13. Algunos creyentes de Corinto habían asimilado el lema de la cultura pagana y creían que al ser el apetito por la comida algo natural y creado por Dios, sería aceptable que disfrutaran a sus anchas de sus apetitos por la comida y la bebida. Afirmaron además que su libertad para satisfacer sus apetitos culinarios también se podría extender a los apetitos sexuales. Comida y sexo eran funciones corporales naturales. La comida para el estómago y el estómago para la comida era una forma típica griega de argumentar. Por analogía,
que el cuerpo era para el sexo y el sexo para el cuerpo, y que los apetitos sexuales debían ser satisfechos, no frustrados. Dice Efesios 5, 3 al 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque puedan estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo respondió que solo las acciones que respetan y reflejan el respeto y la relación de los creyentes con el Señor son útiles y, por lo tanto, admisibles. El sexo entre un hombre y una mujer conforme al pacto cuenta la historia correcta acerca del Evangelio. Da testimonio de la unión legal y espiritual que se produce cuando entramos en un pacto con Jesús. El sexo fuera del matrimonio es incongruente con esta trama, viola el Evangelio y por consiguiente no es admisible. En el acto sexual, el esposo y la esposa dan testimonio físicamente de la unión espiritual, sobrenatural y legal que tuvo lugar cuando hicieron su pacto. El sexo testifica que Dios los ha hecho una sola carne. Por ello, Dios restringe el sexo al matrimonio. Si las personas no casadas tienen intimidad física, están mintiendo con sus cuerpos al declarar que se ha producido una unión, cuando no ha sido así. Pablo argumenta que el pecado sexual es un pecado grave como ningún otro, ya que implica mentir sobre Dios con cada parte del ser. 1 Corintios 6:18. El pecado sexual es una ofensa tan grande contra el Señor que debemos aborrecer, incluso cualquier indicio de andar enredando. Lee Efesios 5, 3 al 5 al margen de la página anterior o en tu Biblia. Rodea con un círculo la frase entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, que también podría traducirse no debe ni siquiera haber un indicio de ello. Teniendo en cuenta esta norma, ¿cómo calificarías los siguientes comportamientos en el pueblo de Dios? Márcalos como adecuado, más, inadecuado, menos o depende, más, menos. ¿Cómo determinas si algo es adecuado o inadecuado? En términos prácticos, ¿qué debes dejar de hacer o de qué te tienes que deshacerte para eliminar cualquier indicio de impureza sexual de tu vida? Lee 1 de Tesalonicenses 4, 1 al 12. ¿Qué profundo conocimiento percibes en este pasaje que ayude a los creyentes a gestionar la tentación sexual y reemplazar el vicio sexual por la virtud? Pablo concluye en 1 de Corintios 6 con una sincera exhortación y a la vez con una motivación convincente. Huid de la fornicación. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Versos 18 al 20. Pídele al Señor que te ayude a huir de cualquier indicio de inmoralidad sexual, para que lo que hagas con tu cuerpo le glorifique.